Muy buenos días. En este sábado segundo de Pascua meditamos del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que camina sobre el mar y se acerca a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. Soy yo, no temáis. Eso es lo que también a nosotros el Señor nos está diciendo en toda circunstancia. Muchas veces nosotros pensamos que cuando nos está sucediendo algo malo, el Señor no está ahí. O cuando algo que no nos gusta, no necesariamente puede ser malo, pero no nos gusta. Y pensamos que el Señor no está ahí. Pero el Señor nos dice: soy yo, no temáis. Acá el mar estaba encrespado, estaban pasando una tormenta que ahí en el mar de Galilea son bien especiales. Cuando menos lo esperas está en calmo, viene un viento fuerte y se arman unos oleajes de miedo. Pues estaban con el mar encrespado, que es una imagen también de cómo es nuestra vida, que hay algunos momentos en donde estamos en situaciones difíciles que no podemos resolver, que nos superan y tratamos de escaparnos y no podemos. Y ahí es donde el Señor nos está diciendo: soy yo, no temáis, yo estoy con vosotros. Y muchas veces en estas situaciones, al desesperarnos, hacemos lo único que no tenemos que hacer, que es tratar de solucionar por nuestras manos las cosas, o nos entramos en depresión, en angustia, o nos evadimos. Hay algunos que deciden evadirse tomando, drogándose, yendo a fiestas, para no enfrentar las situaciones de miedo o de inseguridad que están viviendo. Este mar encrespado. Y el Señor está diciendo: soy yo, no temáis. Y cuando nos acercamos a Él, cuando ya hacemos el ademán de subirlo a la barca ya llega a su lugar. Es decir, basta con que en un momento pienses en el Señor y le digas: Señor Dios mío, ayúdame, ten misericordia de mí, estoy mal, ábreme alguna puertecita, y el Señor seguro que te la abre. Porque Él, como hermano mayor nuestro y como Padre nuestro, lo único que quiere es que nosotros descansemos en Él, que seamos fuertes en Él. Si tú vas, por ejemplo, al Santísimo, cosa que es una práctica muy buena, y sobre todo ahora que se están inaugurando estas capillas de adoración perpetua, que eso es maravilloso, inscribirse una horita de estar ahí frente al Santísimo. Es maravilloso lo que sucede cuando uno está frente al Santísimo. Cuando me tocó estar en la diócesis de Villarrica, en el obispado, que era donde me acogió Monseñor Stegmayer, y yo vivía ahí, yo me inscribía de 3 a 4, o de 4 a 5, o de 3 a 5 de la madrugada, ¿no?, para estar ahí a solas con el Señor. Y es algo extraordinario. Uno experimenta una paz profunda. Es como que el Señor te abrazara, como que el Señor estuviera contigo. Hay una presencia real cuando uno mira al Santísimo. No es solamente una hostia, hay una presencia real del Señor ahí, y el Señor está contigo ahí. Y si tú en ese momento tú hablas y le pides ayuda y después esperas en silencio, porque ni siquiera hay que hablar mucho, si el Señor sabe de antemano lo que necesitamos, pero ese estar un momentito con Él es maravilloso. Que no puedes ir al Santísimo, no importa, hazlo en tu casa. Si el Señor te puede acompañar también en el baño, da lo mismo. O sea, yo siempre comento en broma que al comienzo, cuando entré recién a la iglesia, las intuiciones más grandes que tuve del amor de Dios fue estando en el baño, que era el único lugar donde no había bulla en mi casa. El Señor está con nosotros en todo momento, ¿no? Ahora, si no quieres un lugar tan prosaico, bueno, búscate un rinconcito o búscate un momento en que puedas estar solo, y esos 5 minutitos te sientas. Y a veces no es necesario ni siquiera decir nada, basta con estar ahí.
y vas a ver cómo poco a poco el mar se va calmando, cómo toda esta tormenta va pasando, cómo se te vienen ideas para salir del atolladero en que estás, donde sientes fuerza para combatir con alguna debilidad que tengas. En fin, el Señor está presente y el Señor nos ayuda. En esa confianza es que tenemos que vivir, porque además esa es nuestra misión, transmitirle a la gente esa confianza, ese saber con certeza. Yo les comento, yo no estudié mucha teología, yo estudié poco tiempo en el seminario, poco tiempo en la universidad, pero lo que yo conozco de Dios lo conozco por experiencia, por lo que he vivido en la iglesia. En la pastoral del catecumenado tenemos todas las semanas una reunión de la comunidad que preparamos algún tema, alguna palabra, por ejemplo, que nos pueda ayudar, qué sé yo, comunidad, roca, comunión, perdón, reconciliación, qué sé yo, son cientos de palabras. Árbol, por ejemplo, que la palabra árbol es impresionante porque si tú piensas en el paraíso, hubo un árbol, el del bien y el mal, que nos destruyó. Y en el Calvario hay un árbol que es solo mal según el mundo, pero es todo bien porque en ese árbol que es la cruz, el Señor consiguió la salvación para nosotros. O sea, qué maravilla, y poder ir entendiendo el sentido de la palabra bíblica y poder asumirla en nuestra vida. Yo les he hablado de este himno estupendo de la cruz gloriosa del Señor resucitado. Es el árbol de la salvación, de Él yo me nutro, en Él yo me extiendo, y en sus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Es el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor, es la llave para poder entrar nuevamente al paraíso. En fin, ya me fui un poco por las ramas de este árbol, pero es para explicarle, es tan necesario no solo conocer así mentalmente la palabra, tenemos que hacerla propia, hacerla carne, porque ahí nos empezamos a dar cuenta que el Señor está con nosotros, está en su palabra, está en los sacramentos, está en la iglesia, está en nuestros hermanos, sobre todo cuando vivimos en una comunidad de vida, no solo de ir a misa el domingo, que a veces ni siquiera sabemos cómo se llama el que está al lado, pero cuando vivimos en una comunidad de fe, es extraordinario ver cómo el Señor se manifiesta en nuestros hermanos. Y bueno, eso nos hace suponer que también se manifestará a través nuestro. Procuremos en este tiempo de Pascua estar atentos para ver cuándo vemos venir al Señor. Y precisamente en este tiempo que se supone que es un tiempo que el Señor nos da para alegrarnos, para descansar, por supuesto que el coludo va a trabajar para hacernos caer, para hacernos perder la felicidad, para tentarnos. Tenemos que estar atentos porque va a haber mar fuerte, mar crespa, pero también el Señor camina sobre las aguas y el Señor nos hace llegar a buen puerto. Confiemos en Él, descansemos en Él. El que tenga oídos para oír, que oiga.